Bienvenidos a la sesión número 60, sesión emblemática por lo que representa de continuidad, gracias a los esfuerzos de nuestro querido y bien amado presidente, que es hoy el que va a ilustrarnos con uno de sus temas favoritos. Así que el universo de la cosmología actual, de manera que sin más dilación le dejo al doctor González de Posada que empiece su intervención. Así que Paco, la pantalla es tuya. Buenas tardes. Muchas gracias, José Ramón, por tu presencia que nos inunda de alegría ante las situaciones que están atravesando. Vamos a hablar acerca del universo según nos lo manifiesta la cosmología actual, pero con una perspectiva, como suelo decir, pues complementaria a la que normalmente consideramos como propiamente física, o lo que es lo mismo, explicada más bien como filosofía, como lingüística, como caracterización de las distintas cuestiones que se expresan mediante la propia física actual o el modelo cosmológico actual. Quizá como presentación primera y casi definitiva, podríamos decir, pues puede ser interesante este gráfico o esta expresión en la que podemos ir viendo un conjunto de notas caracterizadoras de esta visión actual, de tal manera que en esta imagen, que la podéis observar directamente en Internet a poco que digamos cualquiera de las cuestiones que tenemos entre manos, en la que se nos hace ver una figura que pretende expresarse como simetría axial, y el eje de esa simetría axial pues es la vertical, el eje central, la que se representa el tiempo. Y en el tiempo, que está representado en ese eje, pues podemos ver que en la parte inferior se habla de Big Bang o gran explosión. Y después esa imagen pues va creciendo con simetría axial o simetría cilíndrica, como he dicho, de manera tal que lo que se expresa directamente es una distancia al eje. Esa distancia al eje no es tampoco fácil de interpretar sin más como una primera impresión, porque esa distancia al eje, lo normal o lo que podríamos considerar que es o que fuera, es el tamaño del universo, en la hipótesis de que pudiera concebirse o conocerse ese tamaño del universo. Bien, de manera más sencilla podemos decir que puede representar el radio creciente hacia el futuro o hacia arriba de esa figura de simetría cilíndrica, pues la distancia entre dos galaxias, etcétera. Una longitud, lo digo con precisión a los efectos de la figura, luego veremos un poquitín los dos conceptos a los que ya me he referido y la dificultad de la asimilación, lo que hace referencia al tiempo hacia el futuro, y ahora lo que estamos hablando de longitudes, no propiamente de espacios. Bien, pues entonces podemos observar que esta figura nos está diciendo cómo ha ido nuestro universo, pongo ya esta expresión de nuestro universo, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde la perspectiva prioritaria de su tamaño, vamos a decirlo así. Bien, en consecuencia, esto ya nos invita a hacer todo un conjunto de reflexiones, aunque sean reflexiones primeras. La fundamental, a mi juicio, de todas las expresiones que hacemos del universo, es que lo que ha pretendido la humanidad, la ciencia, el pensamiento filosófico, a lo largo de toda la historia es disponer de una figura, vamos a decirlo así, o de una descripción del universo tal como el universo es.
Esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave de toda la historia y lo que desearíamos poder disfrutar. Pues el primer o la primera gran impresión que nos llevamos es que a tenor de lo que hoy sabemos y lo que podemos expresar mediante la cosmología vigente o la cosmología estándar, es que hemos de renunciar a la pretensión que ha tenido la humanidad culta, inteligente, científica, filosófica, a lo largo de toda la historia, porque no es posible, no es posible describir cómo es el universo. Y sin embargo, desde, bueno, pues más o menos desde los años 30 del siglo pasado, pues estamos concibiendo una manera de expresar nada menos que toda la historia del universo, porque sabemos y sabemos perfectamente que el universo no es un ser en el sentido tradicional de la filosofía que pudiera ser más o menos idéntico a sí mismo siempre, aunque fuera solo en líneas generales, ¿no? En consecuencia, primera idea que yo quiero que tengamos claro. La visión que la ciencia nos da hoy del universo es una visión que tiene que ver con la historia del universo, desde la sabiduría absoluta, absoluta, de que no es posible hacer una descripción del universo tal como fuera él en este momento presente. Iremos abundando desde esta perspectiva, como digo, filosófico-lingüística, para hacer las cosas más apropiadas. Bien, dicho esto, y una vez que nos centramos a conocer su historia, pues lo primero que podemos ver es que entendemos que el universo tuvo un instante inicial, ¿eh? Esto es otra gran revolución respecto a toda la historia, digámoslo así, hasta hace como centralidad justamente un siglo o 100 años, ¿eh? En consecuencia, tenemos que en la línea del tiempo, ese tiempo conceptualmente newtoniano y bien expresado por Kant en su crítica a la razón pura, ¿eh? Esa línea del tiempo tuvo un origen. Matemáticamente decimos una cortadura en la topología de la recta real, interpretando la recta real como la evolución del tiempo. Eso que iría desde menos infinito a más infinito en esta línea y hemos dado un corte justo en donde pone ahí Big Bang. En consecuencia, el universo tuvo un principio, tuvo un principio al menos presupuestamente de acuerdo con la cosmología actual. Esto no gustaba, entre otros, al principal causante matemático, Einstein, porque olía a la idea ya tradicional en determinados ámbitos culturales religiosos de la existencia de un creador que había creado, en consecuencia, este universo planteado en estos términos a los que me refiero. Pero a fin de cuentas, el universo había tenido un instante nada menos que en la mente de Platón, ¿eh? El universo y el tiempo habían nacido conjuntamente. Esta era una de las cuestiones de Platón. Pero desde la filosofía paralela, vamos a llamarle así, desde Aristóteles hasta el momento de hace 100 años, esto carecía de sentido, lo de que el universo tuviera un instante. Todavía más extravagante respecto a la historia hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, pues es que hubiera sucedido pues algo como lo que esta historia está representando. Vamos a penetrar un poquitín más en ella. Repito que lo que he dicho al principio, que de ninguna manera puede interpretarse las distancias al eje, lo que podemos ver, ¿eh? Que en la parte de la derecha es esa curva, que al principio va decreciendo en pendiente y en una posición como la que indican la ruptura de la flecha de la derecha, por ejemplo, a las tres siguientes, pues la pendiente cambia, de curvatura y entonces
podemos observar que el universo ha estado en expansión a lo largo de toda su historia, desde el Big Bang hasta el momento presente. Y también ya podemos observar en esa figura, sabiéndola interpretar, que desde más o menos ese aspecto central en el eje del tiempo, pues está creciendo, como decimos, en una expansión, en un engrandecimiento, en aceleración. La fase primera, hasta el punto más o menos central donde está esa estrella, pues era un crecimiento desacelerado o dependiente de creciente, y desde ese momento, pues el universo está en expansión acelerada. Bueno, eso es desde el punto de vista de las ideas tradicionales de espacio y tiempo. Si ahora miramos desde el Big Bang hacia arriba de la figura, según el eje del tiempo, pues podemos ver que en esa figura también expresamos bastante más procesos, como el que una parte primera hay, bueno, pues vamos a dejarlo de momento solo así, un color amarillento, después uno anaranjado, a continuación uno rojo, después uno azul hasta el momento actual. En consecuencia, podemos ver ya que el universo está, uno, evolucionando en esa línea que llamamos del tiempo. Dos, en eso que estoy yo llamando con precisión, en el deseo de que no confundamos, porque está muy confusa la expresión lingüística que usamos en física normalmente, he llamado longitud, distancia entre galaxias. No lo he querido llamar espacio para que no haya confusiones dentro de lo que esto sea posible. Pero en fin, la otra cuestión tradicional es la de espacio-tiempo, materia, decimos, ¿no? Bueno, pues estas diferencias de colores van a ir un poco indicándonos que el contenido material tradicional, el contenido material energético que podemos decir recientemente o en la actualidad, pues ha ido dejando de ser como era para ser otros seres o ser otras cantidades de materia, energía. Bueno, pues esto es importante, como esta primera impresión, como esta primera impresión. Y en esta historia del universo, pues bueno, parece concebible que el universo tiene unos 13.800 millones de años, que no son pocos, pero claramente no es eterno, desde esta perspectiva por lo menos actual, sino que supone que surge, como he dicho, de un instante que es eso que llamamos el Big Bang. Bueno, pues esto es, digamos, un primer impacto, con idea central de que no se deja el universo describir tal como él sea en este momento presente, sino que la imagen que nos ofrece y que podemos, por tanto, adquirir es más bien esta de la historia. Bien, esta de la historia exige que representemos un tiempo. Vamos a encontrarnos entonces con una primera cuestión. En la física actual no sabemos hablar del tiempo si no es con el concepto newtoniano-kantiano del tiempo absoluto, verdadero y matemático. El tiempo absoluto, es decir, uno que existe en sí mismo, por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo, nada menos. Y aunque desde la relatividad sabemos que esto ya no es así, o por lo menos no es tan así y siempre, no sabemos referirnos, como parece lógico, a una historia cualquiera, en este caso la del universo, sin hacer referencia a ese tiempo absoluto, verdadero y matemático, que es el tiempo newtoniano kantiano, no es el tiempo de Einstein. Bien, pues
en un universo que lo estudiamos necesariamente desde las perspectivas de la teoría de la relatividad general de Einstein, sin embargo, tenemos que utilizar el tiempo kantiano, ese tiempo dentro de lo que él nos explica a priori, es decir, porque este concepto de tiempo al que hemos referido ahí no está en el universo, este está en nuestras mentes, formas a priori del conocimiento. Esto se presenta como una incoherencia, como una aberración, que estemos utilizando el concepto a priorístico del tiempo para poder hablar del tiempo en caso de que fuera real, del universo, pues ya puede ser o significar una sorpresa. Pero bueno, es importante que esto lo tengamos bien claro, que aquí estamos utilizando el tiempo newtoniano, kantiano, en tanto que forma, al modo de Kant, de forma a priori del conocimiento, de lo que es algo propiamente del ser humano para poder facilitar su conocimiento. Bueno, pues vamos a avanzar un poquitín más, ¿eh? Vamos a dejar esto de momento. Es importante, a mi juicio al menos, que encontremos un poco estas, digamos, estos elementos básicos de la historia del pensamiento para el estudio del universo. ¿Cómo han ido cambiando estas ideas capitales, las ideas capitales que siguen siendo, en tanto que ideas capitales físico-filosóficas las mismas, los conceptos de espacio, tiempo y materia, materia-energía, diríamos después, y la noción complementaria de fenómeno o de proceso, de lo que le ocurre a un cuerpo o de lo que le ocurre al propio universo como el único todo en su totalidad, el universo. Bien, esto como síntesis muy sencilla para estas primeras expresiones, me gusta utilizar este cuadro. Newton, los Principia, 1687, pues lo que hace de verdad, de verdad, de verdad, es asumir la previsión aristotélica de que el universo, el todo lo que existe, vamos a decirlo así, más que universo, luego hablaremos un poco más de otras perspectivas del universo, lo que existe es tiempo, espacio y materia. Y con eso mismo, eso es lo que existe, existencia. El concepto de existencia en filosofía ha sido sinónimo del concepto de física. El ser físico es el ser existente. Existe materialmente, si queremos decirlo así, existe a los efectos de la física la materia, pero existen también, presupuestamente al menos, en esta perspectiva aristotélico-newtoniano-kantiana, el tiempo, el espacio y la materia. Y esto es lo fundamental para ver los cambios principales, que estamos utilizando el artículo determinado, el tiempo, el espacio, la materia, en la creencia de que efectivamente existen, como no, siendo reales, como no, el tiempo, el espacio y la materia. Bien, en esta perspectiva, que solo estamos iniciando hasta este momento, en esta perspectiva clásica, pues se venía considerando también, y en tensión con lo propio de esa trilogía, el concepto de fenómeno, el concepto de proceso, lo que le podía ocurrir a lo existente. Entonces, al tiempo, en esa concepción newtoniano-kantiana de Aristóteles, si queremos verlo así, al tiempo no le podía ocurrir absolutamente nada. Hemos dicho tiempo absoluto, verdadero y matemático. Las características del tiempo según Newton. Bien, pues al tiempo no le podía ocurrir nada. Nosotros podemos ahora, por lo que hemos visto antes de reunirnos, que se están lanzando pues misiles o lo que queramos ver, ¿no? Y eso seguimos pensando en nuestro modo de actuar aquí como
están ocurriendo en este tiempo, porque estamos en un lugar muy específico, muy pequeñito de lo que es el universo, y los procesos pues están ocurriendo así. Consecuencia, el tiempo que existe por sí mismo, desde sí mismo, para sí mismo, sin que le afecte absolutamente nada de lo que esté ocurriendo en el universo. Esa es la concepción clásica. El espacio, repito, el artículo determinado, espacio sustantivo, pues era también muy sencillo, ¿eh? El espacio. Pero claro, se daba por supuesto que era absoluto, que era verdadero, y que era matemático. Matematizable, aunque Newton no matematizó propiamente el tiempo como la recta real, la topología de la recta real, donde puede definirse una métrica. Eso no le era posible. Y para el espacio, pues eso que después, dentro de esta misma situación newtoniana, pues hemos caracterizado matemáticamente como el espacio puntual, euclídeo, tridimensional, lo teníamos perfectamente definido el espacio absoluto, verdadero y matemático, aunque Newton no lo hubiera llegado a tiempo para hacer esa matematización desde el punto de vista del álgebra, también de los conceptos íntegro diferenciales y mucho más de los aspectos tensoriales, como es como expresamos las distintas manifestaciones de espaciosidad que puede haber. Bien, pero la materia también era la materia. Esto es muy importante. La, artículo determinado, materia, sustantivo común. ¿Eh? Bueno, pues entonces estas tres entidades, vamos a llamarlas así, estas tres entidades clásicas tenían la propiedad de que eran absolutamente disjuntas. Desde luego, el proceso newtoniano es de una elegancia, de una belleza, de una diferenciación filosófica, física y matemática. Impresionante, ¿no? Bien, pues el tiempo era tiempo y solo tiempo, el espacio, espacio y solo espacio, y la materia era materia y solo materia, y a cualquiera de ellas le traía absolutamente sin cuidado lo que le pudiera ocurrir a las otras, que al tiempo y al espacio no le podía ocurrir nada. ¿Eh? Pero lo que ocurría a la materia, al tiempo le daba igual. Él seguía en su devenir clásico, independientemente de que la materia existiera en un sitio o en otro, se desplazara, explotara, recibiera un golpetazo, le daba igual. El tiempo seguía siendo el tiempo y el espacio seguía siendo el espacio sin ninguna perturbación. Bien, y el fenómeno, o los fenómenos, eran aconteceres que tenían lugar en la materia y solo en la materia. No podía haber ningún fenómeno que afectara al tiempo, ningún fenómeno que afectara al espacio. Entonces, de vez en cuando y de broma, pues cuando nos metamos, que nos vamos a meter poco, porque no he querido expresar aquí lo que matemáticamente estábamos expresando, por ejemplo, hace 2 días en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para explicar la relatividad y el papel de Blas Cabrera en la relatividad. Entonces nos encontramos que esta maravilla intelectual y que esta gloria, pues lo más que podemos decir es, Newton, vuelve. Facilítanos el que recuperemos tu visión sobre la realidad física que puede expresarnos el universo. Esto obviamente no va a suceder. Bien, pues entonces tenemos cómo hemos llegado prácticamente, bueno, había ya a finales del siglo XIX algunas pequeñas discrepancias, como la situación de la órbita de Mercurio, como la no intelección perfectamente explicable, digamos, del electromagnetismo de Maxwell en algunas pequeñas cuestiones que sirvieron de transición a la relatividad, ¿no? Bien, vamos entonces a avanzar un poquitín más desde esta perspectiva en la que, insisto, tiempo, espacio y materia eran radicalmente independientes entre sí.
haciendo referencia a las ideas de la teoría de conjuntos, la unión de esas tres entidades, la unión de esas tres entidades era el universo. Así de sencillo. Y la intersección de dos cualesquiera de ellas era, para expresarlo también de manera más elemental, era el conjunto vacío. Intersección tiempo-espacio, conjunto vacío. Intersección tiempo-materia, conjunto vacío. Intersección espacio-materia, conjunto vacío. La unión de los tres, el universo. Qué manera más sencilla de explicar el universo. Universo es tiempo, unión, espacio, unión, materia. Muy bien, añadiéndole a eso que los fenómenos, los procesos, los aconteceres solo podían tener lugar en la materia. Muy bien. El joven Einstein, como solemos decir, el Einstein de 1905, el de sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento o de la relatividad especial, pues bueno, pues nos hizo bastantes revoluciones, pues alguna de ellas, en las que tampoco vamos a entrar con detalle para dar una visión general del universo, pues bueno, pues una primera cuestión es que el éter era inexistente, esa cantidad y cualidad, o más bien cualidades, porque eran necesarios varios éteres, pero en fin, para que los fenómenos en el espacio concebido entonces pudieran tener lugar, pues bueno, llega también a otra serie de conclusiones, como que la materia no es propiamente la materia en tanto que una entidad idéntica a sí misma siempre, sino que la cantidad de materia, que es la matematización de la materia, la cantidad de materia o masa, que es otro de los logros matematizables de Newton, pues esto nos permite ver que la materia de la relatividad es una magnitud física, la cantidad de materia, una magnitud física que no se explica de manera intrínseca, solo por sí misma, sino que para poderla concretar en el sentido de su cuantía, de su cantidad, en tanto que magnitud física, pues resulta que la materia es una magnitud respectiva con la velocidad. Algo verdaderamente sorprendente. La cantidad de materia que hay en un cuerpo va a depender de la velocidad, es decir, del fenómeno, del fenómeno del movimiento, que es el fenómeno primordial con el que ha ido estudiando la física de todos los tiempos. Hoy son ya muchos más los fenómenos propiamente identificados, pero hasta principios del siglo XX el fenómeno por antonomasia y casi exclusivo pues era el movimiento. Bien, pero la materia no solo depende la cuantía de materia que tiene un cuerpo, sin que el cuerpo varíe como tal en su cantidad de sustancia y en su cualidad de sustancia, sino que también es respectivo con otra magnitud física que era secundaria en la física clásica, la energía, y resulta que ahora desde la relatividad ya no es propiamente una magnitud secundaria, sino que por otra fórmula, otra expresión que descubre o que expresa Einstein, la energía y la materia son, vamos a decirlo, intercambiables, más o menos equivalentes en los fenómenos, de tal manera que materia puede hacerse energía y energía puede hacerse materia. Bien, la materia, por tanto, sigue siendo en el Einstein joven, pues una entidad, una entidad. Y al espacio y al tiempo, pues no sabe decir nada, ya es bastante lo que dice en su electrodinámica de los cuerpos en movimiento, ¿eh? Pero sí queda ahí una especie de matematización de un algo que, siendo dos algo distintos todavía, espacio y tiempo, ya tienen unas relaciones, ya no son tan independizables sin más. Bueno, entonces, en el año 8, como se pone en la transparencia, Minkowski, ya que ha leído, según pues eso que decimos, las voces paralelas,
el trabajo primitivo de Einstein, pues eso no lo debió leer prácticamente nadie. Y según se decía, Planck, como él había cometido también otra barbaridad, o otro invento extraordinario, con los cuantos, con el cuanto de energía, para lo que luego sería, a partir de los años 25 propiamente, lo que llamamos ya los principios de la mecánica cuántica hoy vigente, pues entonces Planck vio con buenos ojos el trabajo este tan estrafalario de la relatividad especial que llamamos de Einstein. Pero sí se acercó a él y lo pensó y mucho el que pasaba por ser el geómetra más importante, uno de los geómetras matemáticos, por tanto, más importante de esos primeros años del siglo XX, que era Minkowski. Y Minkowski, con este sobre la electrodinámica, versión española, que tuvimos el honor de traducir al español con la profesora Trujillo, justo para conmemorar el centenario del año 1905, trabajo pionero, primordial de la relatividad, que entonces, cuando nos metimos a esa tarea, no se podía leer en castellano, porque aunque parezca extravagante, desde el punto de vista cultural, durante 100 años no lo hubo. Después, o paralelamente, sí lo hizo otra versión castellana, la Sociedad Española, la Real Sociedad Española de Física, ¿no? Bien, pues entonces Minkowski lo que nos dice, señores, en un congreso he llegado a la conclusión de que el espacio absoluto y el tiempo absoluto han muerto. Y en vez de ese tiempo y espacio que yo he dicho que desde unas primicias con Aristóteles, pues se ha consagrado en Newton y santificado, si queremos decirlo así, por Kant, eso ha dejado de existir. Obviamente todos los asistentes entran en una especie de colapso porque lo que va a existir, o lo que de hecho puede existir, es un espacio-tiempo, una nueva geometrización subyacente en el universo de 4 dimensiones y que se puede expresar como espacio tetradimensional, euclidiano, pero no propiamente euclídeo, ¿no? Esto, los que estudiamos la geometrización de los espacios por medio de los tensores métricos o tensores fundamentales del espacio, pues esto quiere decir simplemente que ese espacio-tiempo o ese espacio euclidiano no propiamente euclídeo es tan sencillo que se puede explicar todo él mediante una matriz que solo tiene ceros 1 y un -1. Elemental, muy sencillo. Pero claro, ¿no? Que lo que tengamos es que hablar de un espacio-tiempo, porque el espacio y el tiempo, que esto es otra cuestión de la que desde el punto de vista matemático-geométrico, pues nos gusta tratar, pues resulta que no es independizable a un espacio tridimensional de espacio solo y a otro unidimensional del tiempo como otro espacio unidimensional. Pero sin embargo, en tanto que subespacios de ese espacio-tiempo sí lo podemos considerar como subespacios ortogonales, y de esas características, pero sin que lo podamos independizar o sacar de esa condición ya conjunta unitaria de espacio-tiempo. Bien, entonces, ante esta perspectiva, lo que va a decir Minkowski es que la física, lo físico, lo material, energético y a lo que le ocurren fenómenos, están dentro de esa nueva matemática que es el espacio-tiempo. A la materia le suceden fenómenos en ese marco espacio-temporal. Bueno, esto ya significa hartas complicaciones, pero a fin de cuentas nada. También se dice literariamente, en fin, que esta obra de Minkowski no la leyó nadie. De manera más, el nadie es una manera, digamos, vulgar de explicarlo. Pero el que sí se dedicó a ella fue Einstein. Entonces Einstein debió decir algo así como Eureka. Y cuando en ese año 8 recibe este escrito o lee el escrito de Minkowski, pues lo que sí quedó claro es que se olvidó de ese papel que ya venía desempeñando en lo que
podíamos llamar globalmente física atómica, y después física cuántica, en la que hizo grandes contribuciones para dedicarse, bajo la luz de esta aportación de Minkowski, a aquello que él había soñado en ese momento: dar una explicación unitaria del universo mediante un conjunto de expresiones y de trabajos previos con uno de sus compañeros de estudio, decimos normalmente, el empollón, el numeraco, el que sabía bastante más que él de análisis tensorial, que iba a ser lo fundamental como materia físico-matemática necesaria. Lo cierto es que él estuvo con su compañero y alumno publicando conjuntamente algunos primeros pasos hasta lograr, mediante otro conjunto de cuestiones ya relacionadas con el problema de la aceleración, el del tiempo, perdón, relacionadas con la aceleración y en la conexión de esa materia a la que le ocurría fenómeno, metido ya dentro de una novedad que decimos que es una variedad real, tetradimensional, pero no constante. Es decir, que para explicar el universo, que va a ser la relatividad especial de Einstein mediante unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, sin que se conocieran las condiciones de contorno, vamos a decir, geométrico, ni las condiciones de contorno temporales, pues va a ser un ente de dimensión 4, su espacio-tiempo, pero de componentes del tensor métrico del espacio, que son funciones, eso sí, funciones reales de variables reales, que no es poco, pero funciones, o lo que es lo mismo. No se puede saber previamente cómo es el universo en ningún punto, nunca. En consecuencia, ya esto significa que esta ignorancia es la que tenemos que salvar, pues, resolver mediante un conjunto de caracterizaciones, de mediciones, etcétera. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que aquí interesa, como decía al principio, tener una nueva visión filosófico-lingüística de lo que es nuestro universo según nos lo enseña la física actual. Pues fijaos, vamos a decir un conjunto más de aparentes disparates o de cosas de las que no hablamos en tanto que físico, ni en lecciones físicas, ni en libros física, pero que es, a mi juicio, claro, la mejor manera de entender lo que tenemos aquí delante. Vamos a ver. A partir de lo que hemos dicho hasta ahora, para Newton existían tres realidades básicas y un acontecer posible, fenómeno, en la materia. En el segundo de la situación existían un espacio-tiempo, un trasfondo matemático en el que a la materia física le podían ocurrir aconteceres, fenómenos. Bueno, pues todo esto va a desaparecer por completo. Entonces, un poquito de, digamos, de atención o de protesta al lenguaje que necesariamente hemos de utilizar, ¿no? Desde el año 15, o la relatividad en cuanto visión del universo, la relatividad general de Einstein, resulta, vamos entonces a decir, una primera aparente barbaridad. Lo único que existe, con existencia de realidad con mayúscula, es la realidad total de lo existente, el universo. Y existe como una única realidad, una única. No hay más existires de por sí, en sí, para sí, desde sí, que el universo. Pero entonces ahora sí tenemos ya que aprender, desgraciadamente, como os digo, en el ámbito de la física, pues desgraciadamente desde mi punto de vista no tenemos estas cosas lingüístico-filosóficas tan claras. Pero en fin, esto es lo que hoy explicamos como físicos, ¿no? Resulta que el espacio no existe, el tiempo no tiene existencia, la materia no tiene existencia propia en sí, por sí, para sí, ¿eh?
Y los fenómenos no tienen existencia radicalmente como entidades físicas. Lo único que existe es el universo. Atención ahora, el universo que es espacioso, no que está en un espacio exterior. El universo que tiene como propiedad la espaciosidad o la espacialidad suya. No es que el universo esté en un espacio, ni que él tenga un espacio como creía Newton o Kant, sino que el universo, entre sus propiedades, entre sus características, es espacioso. Bien, el universo es tempóreo, importante también. No está en el tiempo, sino que el universo es tempóreo. Que la temporeidad o la temporalidad son propiedades, perdón, es otra, como la espaciosidad o espacialidad. La temporeidad o temporalidad es una propiedad del universo. Es un constituyente o un caracterizador o un componente del universo. ¿Eh? Del universo. Y que el universo es matérico, pero que propiamente artículo determinado, la materia propiamente no tiene existencia. El universo posee materialidades. El universo es matérico, ¿no? Aquí ya lo entendéis, los que estéis más próximos a la filosofía, que para evitar confusiones absurdas, porque sería otra cosa, no se me ocurre decir que es materialista, ¿no? Porque entonces estaríamos en otro mundo filosóficamente hablando y sociológicamente hablando. Así que pues el universo es espacioso, el universo es tempóreo, el universo es matérico. Pero además, el universo es intrínsecamente dinámico por sí mismo. Atención, que las expresiones estas también pueden ser un tanto fuertes. Por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo está en, digamos, está en vida fenoménica. Desde un punto de vista filosófico, en preparación un tanto zubiriana, pero habiendo aportado bastantes cosas, podríamos decirlo con esta expresión que me gusta repetir. El universo, como toda realidad, pero prioritariamente la realidad por antonomasia, que es la realidad total, que es el universo. El universo está dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Esto es muy importante, porque las revoluciones de la física del siglo XX lo que han hecho es destrozar la filosofía tradicional. Y la filosofía presente todavía no se ha enterado de lo que han significado de verdad las revoluciones de la física. Pero bueno, repito la expresión esta, el universo, y dejo claro, aunque no tenemos tiempo, claro, el universo, como toda realidad, entre paréntesis, está dejando de ser verbo, el ser sustantivo que es sustantivo en cada instante para ser verbo otro ser sustantivo. Con esta expresión filosófica estamos explicando el trasfondo de toda esa historia del universo. No hay dos instantes en el universo que podamos decir es igual, el instante 1 al 2 al 3 al 4, sino que está permanentemente, claro, cuando en el año 28 todavía se publica El ser y tiempo, ¿no?, de Heidegger, dice uno, pero bueno, ¿cómo es posible que todavía no haya llegado aquí la relatividad general y sigamos hablando del ser en vez de la realidad y del tiempo como si fuera una de estas otras consideraciones del tiempo preexistentes? Claro, no se ha hablado nada de la relatividad en esa obra maestra de lo que pudiéramos llamar la filosofía clásica, pero es que todavía menos del concepto de ser.
sustituido por el concepto de realidad filosóficamente hablando. Bien, en consecuencia, bueno, esa expresión tan bonita en castellano, huelga decir que no la podemos verter al inglés porque no existe esa duplicidad como la hemos planteado así, digamos, para que pudiera ser tan bellamente expresada. Bueno, pues entonces, esta es la cuestión, ¿eh? Lo único que existe con existencia per se es el universo, que tiene como caracterizaciones estas cuatro básicas, introduciendo dentro de la materia, como ya habíamos anunciado antes, materia-energía o energía-materia, como lo queramos, en tanto que para seguir con la validez de este esquema desde los comienzos de la ciencia hasta el momento presente, pues tendríamos eso. Bien, pues entonces ahora lo que podríamos hablar un poquito dentro de los 10 minutitos que nos quedan. Primera cuestión para que sepamos un poco mejor lo que estamos hablando, aunque diga pues disparos, ¿no? Ese universo al que me he referido antes en la figura que teníamos ahí, ese universo admite la posibilidad de que existan universos paralelos. Bueno, en eso ha escrito mucho y se ha esmerado sobre todo en sus últimos años Hawking, ¿no? Bueno, pues fijaos que os voy a decir también algunas expresiones fuertes. Independientemente de lo que se quiera o de lo que se desee o de lo que se piense, podemos decir barbaridades aparentes como esta. ¿eh? Sabemos, fijaos bien, sabemos que no podemos saber nada exterior a nuestro universo. Esto es una máxima de suma importancia. Sabemos que no podemos llegar ni siquiera, por lo menos con la física actual, a los límites de nuestro universo. Y los principios negativos en ciencia son radicales, son absolutos. Los principios positivos, bueno, podemos decir que la ciencia lo que está es en el marco de la certeza, podemos decir que vamos a encontrar unas leyes más precisas, unas teorías físicas mejores, pero sin que tengamos por lo menos constancia de que podamos alcanzar algún momento pues, la explicación total de todo lo que estamos hablando. Pero sí sabemos que al menos hoy por hoy no podemos saber nada de que existan otros universos coexistentes con el nuestro y eso que podemos llamar globalmente, para no hacer más distinciones, universos paralelos. No sabemos. Qué pena que no existan otros universos externos que fueran, por ejemplo, los que gravitacionalmente desde ellos pues estuvieran facilitándonos esta expansión acelerada en la que tenemos hoy. Pues esto no lo podemos saber. Tenemos que estar jugando con nuestras ecuaciones de Einstein, dándole el sentido que en cada momento pudiera tener lo que llamamos la constante cosmológica, pero sabemos que no podemos. Entonces, ¿qué hace Hawking como tan buen físico y físico matemático explicándonos estos libro tras libro hasta el último, que es una joya para la reflexión intelectual, filosófica, pero que carece de sentido? ¿Eh? Si aparece en el primer capítulo, en la introducción, la filosofía ha muerto, o la filosofía, como él dice, no existe, y como no existe la filosofía, yo, Hawking, yo, dice Hawking, pues voy a hacer filosofía. Ah, bueno, entonces, desde un punto de vista ideológico, punto de vista filosófico, Hawking, cualquiera de nosotros puede pensar lo que quiera, pero no hacer física. Esto es importante, por lo menos hoy por hoy. Puede hacer pensamiento, puede hacer pues lo que quiera. Bueno, esto es importante, esto es importante. Luego hay otra cuestión que es la que está hoy metida en ella mi gran maestro Penrose, ¿no? Con la magna obra, Camino a la realidad, la magna obra, digo yo, de la filosofía y de la matemática del siglo XXI, por lo menos hasta hoy, ¿no? Como los demás. Universos preexistentes y, por tanto, también podríamos pensar en universos posteriores al nuestro. Bueno, podemos decir lo mismo. Desde la física actual podemos afirmar radicalmente, que antes del Big Bang, pues
en la hipótesis de que hubiera existido algo, o no hubiera existido nada, o hubieran existido otros pocos o muchos algos, la física actual sabe que la singularidad que exigían las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, sabemos que no podemos saber nada. Insisto, los principios negativos en ciencia son absolutos. Los positivos son de mayor o menor grado de conocimiento, mayor o menor grado de certeza. Bien, en consecuencia, desde la física no podemos, desde la física, en tanto que física. Los físicos sí podemos hablar, los físicos, pero no en cuanto a nuestra ciencia física. La ciencia física puede alumbrarnos mucho para ver qué es lo que nos atrevemos o no a decir de antes de o durante. Bien, en consecuencia, creo que esto ha quedado también un poco claro. Entonces, ojo, que hemos hablado del universo como si fuera lo único, puesto que yo he definido el universo como ese un único todo total en funcionamiento, en funcionamiento. O lo que es lo mismo, deberíamos estar hablando, para mayor precisión, de nuestro universo, independientemente de que existan o no esos otros que hemos llamado rápidamente paralelos o sucesivos en su caso, ¿no? Bien, en consecuencia, todo lo que hemos dicho y desde la física o lo que no es posible desde la física hace referencia a lo que deberíamos llamar propiamente nuestro universo, aquel del que es capaz de hablar la física, ¿eh? Nuestro universo. Y para él es para el que hemos puesto todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a hablar un poquitín más simplemente de esa dinamicidad intrínseca del cosmos, a condición de fenómeno tradicional, que, bueno, pues tenemos un poco mejor que ese primero, pues este otro esquema también de Internet, de fácil o de inmediata, porque es lo primero que puede aparecernos, de cómo se ha ido desarrollando la historia de este universo con un poco más de detalle. Claro, con esto podríamos estar aquí unas cuantas horas, pero bueno, aquí encontramos alguna novedad radical sobre la imagen anterior. Una, si queremos decirlo así, es que la escala de tiempo, tiempo clásico newtoniano, porque a pesar de que no existe el tiempo, sino lo que existe es una característica de la temporalidad o temporeidad del universo, pues no sabemos movernos, puesto que esto es para nosotros, lo hacen hombres para que otros seres humanos, perdón, para que otros seres humanos lo capten, ¿no? Bueno, pues aquí ahora pues se pone de manera logarítmica para poder hacer las cosas un poco mejor. Bien, la primera gran sorpresa es esto que podemos ver aquí, inflación o la gran inflación o el inflatón que decimos en castellano, ¿no? Bueno, esto aquí pues se ve que es un salto muy brusco, ¿eh? Muy brusco. Si esto lo pusiéramos en lo que estos está significando y quiere significar, pues fijaos bien, pero desde ese cambio radical dependiente hasta el otro, pues eso podríamos hacer en este dibujo pues una distancia de aquí, por decir algo, de aquí a la luna, con lo cual no tendríamos posibilidad de figura. O lo que es lo mismo, atención a la idea que quiero transmitir, ¿no? Esto significa que el universo lo primero que tuvo que hacer cuando vamos a poner y vamos a pensar que somos capaces de determinar estas cuantías o estas cantidades de la magnitud física clásica a tiempo, a los 10 a la menos 37 segundos. ¿eh? Un segundo, sabemos lo que es. Pues 10 a la menos 37 segundos, el universo lo que debió hacer para que podamos interpretar toda su dinamicidad posterior es, atención, crear una cantidad impresionante de espaciosidad. Si no hubiera generado esa gran cantidad, propiedad suya, de espaciosidad,
no hubiera podido suceder, pues todo lo que viene después, aquí para poder hacer el dibujo, veis que pues ese momento de la primero, pues digamos, disminución de pendiente y luego en la expansión acelerada, pero en fin, sí se denota un poco. Lo importante es que, como podéis observar, pues hay unas líneas, ¿eh? claramente, claramente de cambios de colores y sobre todo los contenidos que hay dentro, que es la materialidad, primordialmente hablando, ¿no?, que hay en esas fases. Bueno, quizá lo más importante, o sin ninguna duda, porque de donde estamos conociendo los antecedentes y algunos de los consecuentes, es esta radiación cósmica de microondas, ¿eh?, en la cual pues sucedieron un conjunto de fenómenos, ¿eh?, que facilitaron o que nos facilitan hoy el que podamos estudiarlo después. Pero vamos, fundamentalmente la propiedad esa de dinamicidad intrínseca del cosmos, que el universo, el cosmos, ¿no?, se desarrolla dinámicamente, como he dicho antes, dejando de ser el ser que es para ser otro ser, como pueden ustedes observar, y lo hace, atención, según la física, desde sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Junto a esos nombres capitales que hemos puesto antes, y voy a acabar, claro, no hay más remedio, ¿no?, pues tenemos que el universo no solo se ha puesto en funcionamiento desde ese Big Bang en el que, por lo menos de momento, tenemos que partir de esa base, con esas propiedades que hemos hablado de temporalidad, espacialidad, materidad y dinamicidad, sino que el universo está tan bien, también, con otro conjunto de cuestiones que no son las materialidades, sino son los modos como pueden comportarse esos procesos dinámicos. Y para eso es para lo que decimos que en la física o en ese aspecto fenoménico el universo está sometido a leyes, de lo que también podríamos hablar mucho para poder explicar todo esto mucho mejor. Pero las ideas fundamentales que yo quería transmitir creo que han salido. Y no solo a leyes, sino a leyes que algunas son como nuestras leyes tradicionales, es decir, con un trasfondo filosófico de continuidad de las variables, y de causalidad de los fenómenos. Dada una causa, se produce necesariamente un fenómeno. Y si se está produciendo un efecto es porque ha habido una causa. No, no, no. También hay otras leyes que están en y para el universo, que son las de la física cuántica, si queremos decirlo así, que son leyes no deterministas, sino que son leyes, pues vamos a dejarlo también en probabilistas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y no solo eso, leyes de naturaleza determinista y otras indeterministas o probabilistas, sino que además también hay otro conjunto de elementos que no son materia, que no son energía, que es lo que llamamos constante, lo que venimos llamando desde hace ya muchísimos años, algunos siglos para alguna, aunque le costó un poco trabajo a la física clásica encontrar la constante de la gravitación, que son las constantes universales. O sea que ya podemos observar un poco con este baño, ¿no?, que esto significaría pues el poder disponer de muchos cursos, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y pues lo que queráis de preguntas, sugerencias, críticas, protestas, aquí estamos. Evidentemente, después de este baño de sabiduría filosófica sobre el universo y sobre el cosmos, no sé si alguien querrá intervenir o preguntar algo. Yo me siento incapaz. He aprendido muchas cosas, pero me siento incapaz de preguntar nada. Así que manifiesto mi absoluta incapacidad al respecto, de manera que cedo la palabra a todos los 34 personas que nos acompañan, para, o 33, para ver, para si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Y más que nada, identifíquense porque yo no les veo a todos aquí, porque tengo una pantalla pequeña y entonces no les veo a todos. De manera que si Me el vas que a quiere que le perdonar, avise. pero os oigo a ti, muy bajo. Que el que hable, ¿Alguien abre el turno? Eh, Voy a abrirlo yo, si me lo vale, permite. perfecto. Bueno, Paco, en fin, no sé qué decirte, Paco, pero en fin, yo cuando hablas de estas cosas, y hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Incluso personalmente, siempre recuerdo la parábola que se la atribuye a San Agustín, ¿no? Cuando dice que alguien pasaba por la playa y un niño intentando meter el océano en un hoyo y decía que era más fácil hacer eso que entender el principio de la Santísima Trinidad, ¿no? Pues yo creo que nos pasa algo parecido con esto, Paco. Pero en fin, la pregunta. La pregunta es la siguiente, de luego podrían hacerse miles de preguntas, pero en fin, ¿por qué es necesario matematizarlo todo? ¿Hay algo que no sea matematizable? Lo que no es matematizable no existe. Esto es un tema porque, claro, la física siempre gira alrededor de las formulaciones, ¿no? Pero al punto medio ¿es eso necesario para entender el universo? Si no somos capaces de convertirlo en fórmulas, no lo podremos entender nunca o no existe. O existe otra bueno, realidad. la pregunta es capital. La física, desde mi punto de vista, tiene dos fundamentaciones. Desde mi condición de físico, parece que solo tiene una. Pero esto es un problemón para la física y para los físicos. La física tiene una fundamentación filosófica y una formalización matemática. Esto es muy importante. En tanto que físicos, los físicos necesitamos, se necesita matematizar el espacio, matematizar la temporalidad, matematizar las leyes. Una ley cualitativa, pues no nos dice nada a los efectos físicos, ¿no? Bueno, eso es sobre los fundamentos. Cualquier ley física tiene una fundamentación filosófica y una formalización matemática. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en los libros de física se empieza mecánica, primera lección, dinámica, fuerza igual a masa por aceleración. Y nadie sabe ni qué es fuerza, ni qué es masa, ni qué es la derivada segunda del desplazamiento y no del espacio del desplazamiento. Todavía no conozco un libro ajeno que no diga derivada segunda del espacio con respecto al tiempo. ¿Y para qué seguir hablando? ¿No? Una incapacitación desde el punto de vista de los fundamentos filosóficos. Una lección quinta, pues ya podría ser la ley de la dinámica para el estudio del movimiento. Muy bien. Bueno, pero no solo esto, sino que la física ha sido la ciencia por antonomasia. Esto no lo olvidemos, ¿no? Hoy yo estoy más metido con el sistema internacional de unidades, que este es el problema que para la sociedad pues interesa más, ¿no? El disponer de unas unidades que sean aceptables universalmente, que sean lo más naturales posible, para que esa otra matemática que llamaríamos aritmética más sencilla, de lo que es determinar la cantidad de una determinada magnitud física, la longitud, la masa, la energía, la que fuera, darla mediante una cuantía expresable por su medida, número, en una unidad, magnitud física, para que el número con la unidad, 9 centímetros, me dé la longitud pues, de este lápiz, por ejemplo. En consecuencia, ciertamente yo no lo vería con un poco de tono así, digamos, raro con el que tú planteas la pregunta. Creo que esa es primero la gloria de la física. Segundo, gracias a eso, pues entre nuestros filósofos, pues el más conocido, sin ninguna duda, Ortega y Gasset, pues habló de la ciencia por excelencia. Y esto referido, claro, a la física clásica, la ciencia por excelencia. Porque es ciencia de la medida, es ciencia de la exactitud. Es una exactitud respecto a sus propias leyes, claro, y a sus propios esquemas. Yo no lo veo esto nada más que como muy positivo la formalización matemática de las leyes y la cuantización de todo lo que tengamos que hacer desde el punto de vista de... Sí,
soy ferozmente crítico por lo poco que desde la física se me, digamos, se me aporta y pues prácticamente todas estas reflexiones filosóficas son personales. Pero se me presentan de una obviedad tal que digo, ¿cómo es posible que con esto que se entienden sin duda las cosas mucho mejor que con las solas fórmulas matemáticas, pues no tienen esa mayor trascendencia, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho de que te ha traído a la mente a San Agustín y a lo del infinito, bueno, yo no he querido sacar aquí el problema de Dios con histórico, el problema de Dios en relación con la ciencia y sobre todo con el Big Bang. Que esto es lo que trajo por la calle de la amargura a Einstein con los que llegaron a esta situación mucho antes que él. Finalmente lo aceptó, pero en fin, no le gustaba nunca por esta otra cuestión, ¿no? En lo que yo he dicho está todo, fíjate que no tengo ningún inconveniente en repetir lo que he afirmado porque mis tesis de teología son otras, ¿eh? El universo por sí mismo, en su dar de sí, ¿eh? Está haciendo todo lo que viene después, todo lo que ha venido después, todo esto que tienes en pantalla, creo que sigue esto en pantalla, ¿no? Sí, sí. Todo eso por sí mismo. Atención, que esto puede parecer muy fuerte para los otros, que me oigan otro día en uno de los que se habla de Dios, ¿no? Por sí, desde sí y para sí mismo, el universo ha ido haciendo todo esto, con sus leyes, con sus constantes, con su cantidad de materia y energía inicial, ¿eh? Pero por sí mismo. Esto es una gran gloria de lo que ha hecho la física en la cosmología actual. Pero a eso no puede llegar, porque la física sabe. La física sabe que no puede llegar al instante propio. Sí, puede seguir poniendo ahí 10 a la menos 44. ¿Lo ves esto? Y pues 10 a la menos 50, bueno, suponiendo y no hablando de tiempo de plan, etcétera. Ahí podemos. Pero el cero no puede. Sabe que no puede llegar. Hoy, a lo mejor, más adelante sí, ¿no? Muy bien, no sé si hay. Muchas gracias. Sí, Juan sí, Jesús parece que quiere. sí. Claro, tú te lavas las manos muy rápidamente respecto a que no podemos saber nada de antes de la existencia de ese Big Bang, si es que existió, y de universos paralelos. Pero no sé con qué rotundidad te pronuncias, aunque has llegado a decir que lo negativo filosóficamente no tiene vuelta de hoja, o en física no tiene vuelta de hoja. En lo positivo puede haber graduaciones. Pero el hecho de que nos encontremos con que las leyes no son las mismas, es decir, pudiéramos decir que el universo que conocemos no es uniforme en cuanto a que tiene unas leyes macro y unas leyes cuánticas para lo pequeño. Eso, la profundización sobre ese conocimiento de lo cuántico, no puede llegar algún día a aclarar, a darle sentido al universo total. Bueno, hay muchas preguntas dentro de esa brevedad. Bueno, niego la mayor, o digamos el prólogo, que me lavo las manos. No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Eh? En consecuencia, salvando esto y no entrando en... Yo digo de manera absoluta, por eso no me lavo las manos, que con la física actual, desde la física actual, desde lo que es sabiduría, desde lo que es conocimiento, digo, y así de radicalmente, y llevándole la contraria a dos de mis maestros, que ya te los he citado, Hawking y Penrose, ¿no? Pero bueno, no podemos saber, es decir, porque sabemos que no podemos saber. Ahora, si no quieres que me lave las manos, según tu expresión, que, no has, que ya ves lo que te digo, con el conocimiento que tenemos hoy de la realidad, es decir, con la física, sabemos que en nuestra búsqueda de certeza, a mí no me habrás oído hablar de verdad en la hora que he estado aquí, no se me ha escapado la palabra verdad. La palabra verdad yo la dejo para la moral, para la religión, en ese otro ámbito. Aquí me gusta hablar de certeza o de grado de certeza. Con la sabiduría
de que sabemos que todavía no sabemos todo lo que podría, en su caso, conocerse o saberse, ¿eh? En consecuencia, esa es la cuestión básica a la primera parte. La otra, sobre si el universo tiene uniformidades o no uniformidades, pues sí hemos podido hablar un poco, ¿eh? Claro, desde el momento que metemos la física cuántica, que hoy a mí me gustaría que se pudiera hacer un borrón y cuenta nueva, porque hoy todo se explica de la cuántica. Esto ya no sabe hasta dónde, porque cualquier relación entre personas o cualquier fenómeno social se pretende hacer uso de cuestiones de los principios cuánticos, ¿no? Bueno, evidentemente, pero las leyes esas están ahí. Evidentemente, quien quiera creer que ahí se puede manipular desde el exterior, pues lo podrá creer. Pero desde la física actual, ¿eh? La física actual explica perfectamente desde la pretensión y desde la realidad actual de su conocimiento cómo ha ido evolucionando. Nos falta mucho por saber, ¿eh? A lo mejor dentro de 20 años o 2 siglos, si no hay otros aconteceres sobre los seres humanos, como lo que puede hoy poder hasta temerse, ¿eh? Pues pudiera suceder. Desde el conocimiento actual se están dando respuestas a casi todo, a casi todo, ¿eh? Tenemos todavía muchos misterios, tenemos muchos problemas, menos mal, ¿eh? Claro, Bohr se le ocurrió decir, en el año 33 o 34, 33, se le ocurrió decir en un congreso, señores, vamos a dedicarnos los físicos a otra cosa, porque la física ya ha muerto. Todavía de esto no se sabía nada, prácticamente nada. Dos, en ese momento todo lo que había ocurrido es que Chadwick había descubierto el neutrón y por tanto la perspectiva de creencia de Bohr. Conocemos protón y electrón y ahora neutrón y por tanto ya conocemos las partículas elementales de lo que está hecho todo. El muy optimista de él. A los 6 meses se detecta, además, en la atmósfera del planeta Tierra, los primeros hadrones, eso que llamamos tabón, muón, etcétera, ¿no? La primera, la primera nueva familia de partículas elementales. Claro, hoy ya lo que conocemos es muchísimo más, ¿no? Desde esta misma perspectiva, pues es desde la que no conocemos, obviamente, todo lo que sea cognoscible, pero por lo menos desde la física actual, haciendo, digamos, ese acto de humildad, de que entendemos que todavía nos queda mucho que en sí mismo es cognoscible o puede ser cognoscible, aunque todavía no lo conozcamos, pues esto sí se nos permite, ¿eh? Esas no uniformidades, por volver a San Agustín y a lo de lavar las manos, esa pues hay quien puede decir que eso son maniobras del creador, y que no es la probabilidad o la, como lo queramos llamar, ¿no? Por nuestra parte, pero que eso lo maneja él. Esto desde la física, que es lo único que yo he pretendido hoy, esto no tiene mayor recorrido, ¿eh? No sé. Federico creo que No te oigo quería, nada. Federico creo que quería hablar. No oigo nada, no. Sí, si me permitís, yo quisiera hacer un par de apreciaciones. Creo que el límite del conocimiento en estas cuestiones de física venían dados en la razón que nosotros somos constituyentes del universo y sabemos que no se puede comprender a sí mismo. Tenemos muchos límites. Lo que sí que hemos sabido hacer, digo hemos en un sentido muy, muy optimista, hacer las abstracciones necesarias de todos esos sistemas que son complejísimos, abstracciones para poder comprender un poquitín, acercarnos asintóticamente al conocimiento de cada uno de esos subsistemas que hemos dividido el comportamiento del universo. Y eso es un trabajo que no va a acabar nunca. Y eso es un acicate más para seguir trabajando en ello. Yo creo que los que realmente están investigando y están acercándose a esas
y certezas, no la verdad, sino a esas certezas, tienen un trabajo muy importante y que, a pesar de saber que no se llegará nunca al límite, no hay que fijar en el empeño. Únicamente quería comentar esto. No te he oído muy bien, pero creo que por las cosas que sí he oído puedo deducir más o menos. Estamos de acuerdo. Es decir, eso es lo que yo he intentado también transmitir básicamente, ¿no? La razón, esa nota que nos caracteriza o que creemos que nos caracteriza, a los seres humanos, pues es uno de nuestros constituyentes y para este hablar con cierta universalidad humana, pues sin ninguna duda esto lo hacemos en parte importante, como me ha parecido oírte, mediante abstracciones a las que tú le has puesto el adjetivo de necesarias, ¿no? Y esto es en lo que estamos, ¿no? Mediante abstracciones es lo que hemos venido haciendo. Este es el aspecto primero, como digo antes, de lo cualitativo, de lo filosófico de estas cuestiones. Y donde tienes que poner el efecto complementario de los descubrimientos, de las técnicas, del instrumental, que hemos ido también nosotros creando, construyendo, puliendo, progresivamente, con la idea que te he oído al final de ir acercándonos tanto como sea posible a esos niveles de certeza que son todavía muy lejanos, ¿eh? Para los que podamos adoptar una actitud, pues digamos, centrada, por decir algo. Muy próximos para aquellos que crean que ya lo conocemos casi todo, ¿eh? Y para los desesperados de que no sabemos la mitad de las cosas, yo creo que es lo que tú has planteado, tener conciencia clara, de que la razón es nuestro gran instrumento y que es necesario pues realizar abstracciones para ir acercándonos progresivamente, insisto, con el apoyo de la matematicidad de la mayoría de las cosas, ¿no? Y con la intención esa de lo que nos hemos referido de certeza progresiva, ¿eh? Y de que la física no solo no ha muerto, sino que, como decía Ortega, él creyó que con la física matemática era su esquema de su estancia en Argentina cuando escribió El Bronca en la física, ¿no? La desesperación de los físicos, cuando entendían, según él, los años 30, claro, que encerrándose en una habitación, incluso con las ventanas cerradas y las luces apagadas, los muy, pongo yo la palabra, pero en fin, los muy estúpidos creían que con escribir fórmulas en sus papeles, en esas situaciones de soledad, esas ecuaciones matemáticas iban a describir el universo, ¿no? Bueno, pues efectivamente esa es una actitud en la que carece de sentido, ¿no? Aparte de la belleza de esas reflexiones de Ortega en esos momentos, ¿no? De la crisis que tenía o que tuvo la física, como hemos visto en lo de hoy del universo, pues Einstein en ese año 33 todavía no había aceptado lo del Big Bang, ni de lejos, vamos, ¿no? Y lo mismo con la física cuántica. La física cuántica en esos momentos, el principio de incertidumbre y las distintas cuestiones que se matematizaron también por Rödinger, precisamente en la Universidad de Verano de Santander, que luego traduciría sus lecciones al español Javier Zubiri, habiendo allí físicos de alta alcurnia, como por ejemplo, sabiendo además alemán Julio Palacios y estando allí Blas Cabrera. La versión española la hace Zubiri, no la hace ni el más o menos germánico Julio Palacios a los efectos lingüísticos, ni el sabio oficial Blas Cabrera, ¿no? Estamos en esa tesitura, ¿eh? Estamos en esa tesitura. ¿Alguien más? Juan Vicente. Sí. Bueno, profesor, presidente, enhorabuena. Siempre se nos hace corto el tiempo escuchándote. He asimilado desde hace mucho tiempo tu versión bueno, la versión del universo uno, único y total,
y ese universo único y total, también al principio has dicho que no existía otra cosa nada más que un uno único y total universo en sí, para sí. Esto me hace recordar eh, la filosofía de Baruch Spinoza, que todo lo que existe es Dios. O sea, que no hace falta recurrir a algo externo al universo ni a universos paralelos. Esa palabra de universos paralelos para mí es anatema, porque cuando tú dices universos paralelos, estás diciendo multiverso, diverso. Y diverso no es universo. Universo es una única entidad. Y esa única entidad es el universo y para Spinoza es Dios. Y todos somos parte de ese universo y de ese Dios. Pues muy bien y muchas gracias. Me alegra con la precisión y la convicción con la que hablas de un único, todo, total, pero ya para que lo complete, en funcionamiento. ¿Eh? Ese es el concepto para no dejar fuera de ti esto, la dinamicidad a la que me he referido, ¿no? Ciertamente el universo, esa es la visión que desde la concepción de universo lingüística es la que tendríamos que tener. Como muy bien has dicho, desde esa impresión o desde esa expresión mía, ¿eh? Tú dices con razón que si es eso, que es lo que yo digo, el universo integraría, y fíjate que te lo voy a ampliar, integraría los universos, en su caso, paralelos, los universos, en su caso, preexistentes, y los universos, en su caso, subsiguiente. Si eso, todo eso que acabamos de decir y que has iniciado tú, eso sería el universo, el todo lo que existe. Pero el todo lo que existe poniendo en el verbo existir, que es la clave de toda la física, ¿eh? Poniendo en el verbo existir los tiempos por lo menos de ha existido, existe y existirá. Porque si no tampoco entendemos este universo de nuestra física actual. El concepto de universo, en su plenitud, es ese un único todo total en funcionamiento, por sí, para sí y desde sí. Eso es lo que tendría que ser. Pero lo que está siendo aquel universo del que está hablando a la física y al que tenemos que referirnos es ese un único total en funcionamiento del que es capaz la física de decir algo científicamente. Bueno, y entonces ahora, con la visión una o con la visión otra, digamos con la extendida, o con esta otra de nuestro universo, hace referencia a Spinoza. Se nota que tiene fundamentos de filosofía y sobre todo de filosofía en el sentido histórico. Bueno, pues esta es otra cosa que está hoy de moda, y está de moda, vuelve a estar de moda, nunca ha dejado de estarlo, ¿no? Pero en fin, esto, como sabes perfectamente, pues desde el punto de vista de la concepción Spinoza, pues este todo fue creado, entre comillas. Bueno, pero fue creado por sí mismo o fue creado desde sí mismo, porque este otro conjunto de complementos a lo que podíamos haber dicho con un único todo total, pues estaría desempeñando pues el papel no de Dios, se utiliza Dios, sino el papel de la divinidad o el papel de la sobrenaturalidad o lo que quisiéramos, ¿no? El pensamiento de Spinoza es muy claro en un conjunto de expresiones, pero claro, con todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo en física y en filosofía desde su momento de existencia personal hasta hoy, pues hace que ese lenguaje, desde mi punto de vista, sea insuficiente. Pero se está en ello, ¿eh? Hoy, en vez de hablar de Spinoza como tal, en los ámbitos culturales occidentales, se está hablando de la conciencia cósmica, la supraconciencia, la conciencia universal, preexistente, en la que quedan subsumidas o insumidas mejor nuestras conciencias personales. En fin, Spinoza siempre va a estar presente, y sobre todo, aunque solo fuera
para oponerlo a las concepciones propiamente religiosas de la existencia de un ser auténticamente diferente, auténticamente, claramente diferente de lo que es el universo, de lo que es la materia, que ese sí es eterno y persistente, obviamente, a este concepto de universo que tuvo su origen en un instante determinado. Pero, en fin, Spinoza va a seguir estando de moda por las crisis intrarreligiosas en el mundo, vamos a llamarle globalmente cristiano, da igual protestante, católico, ortodoxo o incluso los hoy testigos de Jehová o lo que queramos, va a estar ahí, pendiente, en la lucha lógica, natural, intelectual, de los que, por las razones que sean, pues no aceptan la existencia de ese real o hipotético. Hombre, lo de real no es real en el sentido de física. Me habrás oído muchas veces el decir que desgraciadamente no nos hemos puesto de acuerdo físicos y filósofos para que, teniendo claramente los dos que realidad, física y existencia es lo mismo, en un ámbito habláramos de físicamente real y en otro de realmente físico. Desgraciadamente no hemos llegado ni siquiera, entonces hay, pues digamos, una ignorancia de lo que se puede estar diciendo lo mismo en el ámbito de la física o de lo físico que en el de los filósofos cuando están estas tres palabras de por medio, ¿no? ¿Qué es físico? Lo real. ¿Qué es físico? Lo existente. O poder distinguir al menos esto es físicamente real o esto es realmente físico, que es lo que podría decirse en la filosofía, y esto es físicamente real en el otro ámbito. Confusiones. Por eso habréis visto que he dicho al principio que las cosas que yo quería transmitir, por aquello de aportar algo de novedad, algo de precisión, algo o mucho, claro, o de enfrentamiento, si queremos decirlo también así, ¿no? Pues sí, Spinoza va a seguir vivo, eso sí, o va a recuperar vitalidad en el pensamiento. La está haciendo ya, ¿eh? No sé si estáis hablando porque no. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo solamente querría dar las Sí. gracias por esa magnífica exposición que para mí, pues, desde mi ámbito, que soy muy neófita en el tema, pues bueno, me ha aportado muchísimas ideas y bueno, y muchísimas preguntas que tampoco voy a formular ahora. Pero muchas gracias, Francisco, me ha gustado y también me han gustado mucho las observaciones de algunos de vosotros que han sido, pues no sé, han complementado, han dado un broche estupendo al conjunto de la exposición de Francisco. Nada, muchas gracias y celebro, José Ramón, que estéis bien, tú y Cecilia. Gracias. Muchas José gracias, Ramón, Esther. Fernando. sí, el concepto de materia oscura y energía oscura, ¿en qué consiste? Muy brevemente, para tu tranquilidad, ¿en qué consiste? Pues se puede decir algo, en que deben existir unos, vamos a decirlo así, redundantemente, unos existires en el universo que se están manifestando con las propiedades de la materia, unos de esos existires, y otros existires con las propiedades de lo que consideramos energía, ¿no? Y se les adjetiva con la palabra oscura prioritariamente como elemento central porque no son detectables, permanecen en la oscuridad, no son propiamente, pues que podamos decir nada más que deben existir, presuponemos su existencia, tienen que existir, vuelta a alguno de los principios filosóficos prefísicos, por tanto, hay unos efectos que se están generando y esos efectos son los que corresponden a la existencia y comportamientos de materia. Pero la materia no la detectamos, no la descubrimos. Pues a eso lo llamamos materia oscura. En el caso de la energía, pues pasa lo mismo, energía oscura, que no es detectable, por lo menos de momento, ¿eh? De momento.
Bueno, hay quien piensa que sí, que ya se ha detectado algo, pero bueno, esto como ha ido ocurriendo con todo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no me atrevo a decir más que esto que te estoy diciendo. Son un conjunto de fenómenos, muchos, muy numerosos, muy importantes, de trascendencia básica para todo, fundamentalmente para el acomodamiento de las propias leyes, vamos a llamar leyes de la teoría general de la relatividad, con la constante cosmológica para justificar de la mejor manera posible matemáticamente la expansión acelerada del universo ahora, como si pudiera ser causada, pues por ejemplo, con esa misma, ese mismo, estamos hablando de la constante cosmológica. La constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein es también un tensor de cuarto orden. O sea que no es ni siquiera una matriz sencilla, no, un tensor de cuarto orden, ¿no? Pues eso, oscura es no detectable por lo menos por el momento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Pues nada. Don Francisco, usted ha dejado, como siempre, esta sesión de primer nivel, así que te felicito de manera especial, porque además es el 60 aniversario, el 60 sesión de estas sesiones telemáticas, así que felicidades y yo ya me despido de todos, aquí son las 12, 11:30. Así que yo ya me despido de ustedes y hasta la próxima, hasta el próximo mes.